Estoy guardando su arma y su arma guardaré, porque se fue para siempre, nunca lo volverá a ver. Yo soy la pena del día y ella la noche el dolor, que no consume la idea que no viva entre los dos. Que con el paso del tiempo y el poco aliento se acaba, la estrella de la mañana, ay, 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 ya no alumbra mi ventana. Hasta que quiera esta venganza mía se meta en mi pecho, en mi soledad, y esperando que llegue el tiempo de volar. Tengo yo mis razones para soñar verte. Tengo yo mis razones para soñar verte, pero más clavadito que los puñales, los de la muerte. Pero más clavadito que los puñales, los de la muerte. Son puñales calofríos, la pena que va que viene, que se adentra la vena como una rosa de nieve. Los puñales me han clavado, los puñales para que me den la muerte. Los puñales para que me den la muerte.
y el segundo, y es de traición, y el cuerpo no lo presiente, dejando sin primavera y un árbol de venas verdes. Los puñales me han clavado, los puñales para que me den la muerte, los puñales para que me den la muerte. Y el pensamiento cansado vaga por la soleá, y siempre tiene el consuelo de que te pueda encontrar. Nadie supo comprenderla, por eso se fue de aquí, buscando nueva frontera, y hasta el aire que la lleva y no quiere volver, que hasta el aire que la lleva y no quiere volver, que hasta el aire que la lleva y no quiere Tenemos a Dolores Pantoja Guerrero, Lola Pantoja, para los amigos, y bueno, es recién doctorada en medios audiovisuales de comunicación, o al revés, o como, y hizo su tesis doctoral sobre flamenco. Es frecuente crítica en el Correo de Andalucía, en El Olivo, sobre eventos flamencos, teatrales, etcétera. Y como vamos tarde ya de tiempo, me callo. Bueno, Miguel Fajardo nos ha dejado los ánimos muy arriba. Yo espero que no decaiga mucho. Y como ha dicho Miguel, como vamos un poquito ajustados de tiempo, voy a intentar no extenderme demasiado y lo justo para que daros un poquito la noción de la conferencia que nos ocupa hoy. Se trata, como ha dicho antes Miguel, yo hice mi trabajo de investigación en el marco del programa de doctorado Comunicación y Literatura sobre el cante de cuartito, el flamenco en la Alameda de Hércules en el ámbito de la juerga. Y bueno, es un fenómeno que empieza desde prácticamente los años 20 hasta los años 60. Por eso una parte de ese fenómeno tiene que ver con el tema que ocupa esta jornada, con la República. Bien, voy a hacer una pequeña introducción y hablamos un poquito de lo que fue el barrio sevillano de la Alameda de Hércules. ¿Vale? Aquí tenéis no sé si lo veis bien porque tiene mucha luz, pero el Paseo de la Alameda se creó en el siglo XVI, gracias al dinero que entró en la ciudad y el florecimiento que nos dio el monopolio del comercio de las Américas, y lo creó el conde de Barajas, y lo que había antes era una laguna, que por cierto le llamaban la Laguna de la Peste porque aquí era donde iban a parar todas las aguas residuales de la ciudad. Esto se llenó de cascotes, de ahí que debajo de aquí lo que haya sean muchas corrientes subterráneas. El paseo sufrió, a lo largo de su historia, ha sufrido muchas modificaciones, pero hay una cosa que siempre se ha mantenido, y es que ha mantenido una cara de día y otra cara diferente por la noche. De día el paseo, por la tarde, era un paseo desde que se creó, donde iban a pasear los señores ricos de la ciudad, los militares, pero eso a su vez atraía a bastante de los aleantes o gente que vivía a costa de que venía al calor de la nobleza, ¿no? En ese sentido, en la Alameda siempre fue de día un paseo respetable y por la noche alojó todo tipo de eventos, incluidas las casas de cita, ¿no? Las prostitutas. También se puede decir que fue un lugar de encuentro.
no solo de día, además del paseo, en la Alameda, sobre todo en la época de la República y del principio de la guerra, en la Alameda también había muchas reuniones, manifestaciones. Os voy a poner una fotito que ilustra esto. Esto es el entierro de Joselito el Gallo, ¿no? Pero es que Joselito el Gallo además vivía en la Alameda, toda su familia, porque otra de las circunstancias que son significativas de la Alameda es que alojó a todo tipo de clases sociales. En el centro de la ciudad, dependiendo de la zona, en las calles se instalaban todo tipo de clases sociales. Incluso dentro de una misma casa de vecinos estaba el propietario y había gente con mayor o peor nivel económico, ¿no? Pero sobre todo, por lo que se ha distinguido siempre la Alameda es por ser el barrio chino de la ciudad. La Alameda durante muchísimo tiempo fue siempre la zona de diversión nocturna de la ciudad. Esta es una foto del primer café cantante del Burrero. Esto no estaba en la Alameda. Este café cantante estaba en la calle Tarifa. Estaban los bares, las tabernas, los restaurantes, a donde iban el público de los cafés cantantes una vez que los cafés cantantes cerraban. Los cafés cantantes tuvieron una vida muy corta. Prácticamente duraron 10 años. Aparecieron a finales del 19 y desaparecieron también a finales del 19. Duraron una década. La verdad es que tuvieron un rechazo importante tanto de las instituciones como de los políticos, como de la Iglesia, sobre todo, porque, claro, eran locales donde los artistas eran flamencos, que en aquella época eran considerados como gente de mal vivir. La verdad es que, como podéis comprobar, la mayor parte del público de los artistas son mujeres y se sabe que esas mujeres, además de ser artistas, también eran mujeres de alterne dentro del mismo café cantante. Luego, la fama no era del todo inmerecida. Lo que ocurre es que sí es cierto que el café cantante fue el primer paso para que el flamenco se profesionalizara y se convirtiera en lo que hoy conocemos como tal. Gracias a esa profesionalización, gracias a que el café cantante le da a los flamencos un espacio de actuación, un lugar propio donde actuar, donde darse a conocer y donde ganar dinero por eso, el flamenco pasa de ser lo que en principio había sido una manifestación folclórica a ser una manifestación de creación individual. Pero, como hemos dicho, el café cantante dura muy poco tiempo. No solo por el rechazo intelectual, esa es la visión romántica. En realidad son razones socioeconómicas lo que acaba con ello. Aparecen los cabarets, con los cabarets vienen las cupletistas y eso le hace muy mala competencia a los flamencos, a los artistas flamencos. De hecho, la mayoría de los cafés cantantes son los que luego conocemos como los cabarets. En Sevilla hubo un montón de cabarets, el Cursal, en la Alameda había uno muy famoso que se llamaba Zapico, que estaba por detrás de donde está hoy la policía, el edificio este de la policía, en la calle Leonor Dávalos. Pues bien, cuando el café cantante desaparece y en el cabaret al principio también recoge algunos números flamencos, pero poco a poco las cupletistas le van ganando la partida. Los flamencos encuentran una forma muy peculiar de ganarse la vida con el cante, que es el ámbito de la juerga. Una vez que terminaban las actuaciones en los cabarets, que terminaban relativamente temprano, según me contaron a mí los artistas mayores que entrevisté en su día, a lo mejor terminaban a las 2, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Los señoritos que querían seguir de juerga acudían a las tabernas, restaurantes, que a su vez muchas de ellas también eran prostíbulos, que estaban abiertas toda la noche en la Alameda. Y no se sabe muy bien cómo, aunque podemos inferir por alguna cita que hemos encontrado, que al haber habitado los flamencos el ámbito del café cantante y del cabaret, de alguna manera los flamencos también estaban presentes en ese ámbito y acompañaban a los señoritos en el resto de su juerga y acababan en algunos locales de la Alameda, algunas tabernas. Y poco a poco el ámbito de la juerga del señorito en esos locales se fue conformando en un ámbito plenamente profesional. Sabemos por una cita de Manolo Caracol que nos dice que él veía a su padre cuando él iba al colegio, que él veía a su padre de pequeñito, y estamos hablando de principios del siglo XX, que cuando él iba al colegio su padre estaba de juerga con algún señorito en alguna de las tabernas de la Alameda. Manolo Caracol nació
en lo que antes era lo que ahora es el Corral de Esquivel, ¿no? Que antes era un antiguo corral. Era el Corral de los Chícharos, creo, se llamaba antes. Bien. ¿Veis? Aquí lo que tenemos es lo que os he comentado antes. Los espacios de actuación, en principio, del flamenco, los espacios plenamente profesionales. Se sabe que antes del Café Cantante también había flamenco en los patios de las tabernas de Triana, también había flamenco en las academias de baile, pero el flamenco, tal y como hoy lo entendemos, el corpus del flamenco tal y como hoy lo entendemos, y sobre todo el cante, eso es algo que no he especificado, pero hoy os voy a hablar sobre todo del cante más que del baile. Sobre todo el cante, donde se confirma como fenómenos profesionales en el Café Cantante. Más tarde en el cabaret y luego en el ámbito de la juerga. Las juergas se daban en las ventas, los tabernas y los prostíbulos. También había, le llamamos cante de cuartito porque las juergas, tal y como su nombre indica, eran fiestas de los señoritos que habitaban unos reservados que los locales, tanto en las ventas como en las tabernas de la Alameda, pues había unos reservados que le llamaban cuartitos porque tenían un tamaño exiguo, ¿no? Eran reservados que en principio estaban pensados como picaeros, pero que poco a poco la costumbre fue haciendo que los flamencos entraran con los señoritos y con sus amantes en esa juerga para ambientarla. En principio el flamenco allí era un elemento de mera ambientación musical. Estas son las tabernas más conocidas de la Alameda, no sé si os suenan algunas. Casa Morillo, el Pasaje de la Europa, las Siete Puertas, la Sacristía, los Majarones. Casa Morillo, el Pasaje de la Europa, estaba en... Ahora os voy a poner una fotito. Estaba en la Plaza de la Europa y le llamaban... Casa Morillo era el dueño, pero le llamaban el Pasaje de la Europa porque se podía entrar por amor de Dios y salir por el Pasaje de la Europa. Las Siete Puertas todavía podemos encontrar hoy en la Plaza de la Europa. Hay un azulejo grande, no sé si os situáis, que pone manzanilla no sé qué, estaba ahí y se llamaba las Siete Puertas porque tenía 7 puertas. La sacristía estaba en la calle Santa Ana, se llamaba la sacristía porque antes había sido un antiguo convento, lo cual no deja de ser irónico. Los Majarones estaba al principio de la Alameda. Los Majarones no era una taberna con cuartito, pero ahí la mayoría de las veces acababan, parece ser, la juerga. Igual que Las Maravillas. La Maravilla era un bar que estaba abierto todo el día y ahí paraba mucho Vallejo. Pero aquí podéis ver que pone Pasaje de la Europa. Esto es una foto de la riada, la última riada de los años 40. ¿Ves? Si os fijáis bien, pone restaurante. Aquí es donde estaba donde está el azulejo, que todavía está hoy en día en la Plaza de la Europa, que es donde estaban las 7 puertas. Fijaros en este dato. Aquí estamos ya en los años 40, ¿eh? Esto es la riada. Casi todo el mundo está hundido en el agua, menos el señorito, que va con su paraguas y lo llevan en carro. Nos vamos a quedar con ese dato para luego. ¿Por qué el flamenco llegó a convertir en un ámbito profesional algo que en principio no es más que un fenómeno un tanto sórdido, ¿no? Porque el triángulo que se movía ahí era el triángulo señorito, artista, prostituta. ¿Qué hace que el flamenco se gane la vida ahí? ¿Por qué el flamenco llega a ese ámbito? Pues bien, para entender las razones tenemos que entender, en primer lugar, las condiciones socioeconómicas en las que vivían inmersos los artistas flamencos de aquella época. Y cuando digo los artistas flamencos de aquella época, estoy diciendo los artistas flamencos más grandes que ha tenido la historia del flamenco. Bueno, ahora también los hay muy grandes, pero los primeros grandes artistas, las primeras grandes figuras, me estoy refiriendo a Chacón, a Manuel Torres, a la Niña de los Peines, a Pepe Marchena, a Cepero, al Niño Ricardo. Todas las grandes figuras de la época dorada del flamenco, de la primera época dorada del flamenco, todos pasaron por la Alameda. ¿Qué hizo que pasaran por allí? Evidentemente sus condiciones socioeconómicas. Para entender las condiciones socioeconómicas tenemos que hacer un pequeño análisis histórico. No me quiero extender mucho aquí porque vamos mal de tiempo, pero no podemos pasar esto por alto, ¿no? Tenemos que entender que
nuestra tierra era una tierra de, a finales del siglo XIX, principios del XX, hasta prácticamente los años 50, había unas grandes desigualdades sociales, unas grandes desigualdades en las clases sociales. Esto se debe a que aquí la transición entre el antiguo régimen y el sistema capitalista se hizo tarde y mal. La transición comenzó con la desamortización de las tierras muertas, que le llamaban, que estaban en manos de la Iglesia fundamentalmente, pero ese proceso en Andalucía lo que hizo fue afirmar el latifundismo. Eso unido a las malas condiciones climatológicas que siempre ha tenido que sufrir el campo andaluz, porque aquí o teníamos épocas de sequía muy largas o de pronto venían las riadas, todo eso hizo que el campo andaluz estuviera lleno de gente que solo tenía trabajo una parte del año, que eran los jornaleros. El fenómeno de los jornaleros es un fenómeno que se da en Andalucía y tampoco en toda Andalucía, en Andalucía occidental. Y se da, es una de las consecuencias del latifundismo, básicamente. Eso hacía que la mayor parte de la economía andaluza estaba sometida a la agricultura y bueno, y casi sigue siendo así. Ahora hemos pasado a la agricultura al sector servicio, pero evidentemente aquí no ha habido nunca ni una industria ni una banca fuerte. Y la situación de los jornaleros siempre fue bastante precaria. Supongo que aquí hay gente que ha vivido eso y gente que lo ha leído. Pero por si acaso me he traído una pequeña cita del informe, me voy a retrotraer a finales del siglo XVIII, el informe de Pablo de Olavide, intendente de Andalucía, sobre la agricultura, que se incluyó en el expediente de la ley agraria publicada en 1768. Son los hombres más infelices que yo conozco en Europa, se está refiriendo a los campesinos andaluces. Se ejercitan en ir a trabajar a los cortijos y olivares, pero no van sino cuando los llaman los administradores de los herederos, de las heredades, esto es, en los tiempos propios del trabajo. Entonces, aunque casi desnudos y durmiendo siempre en el suelo, viven a lo menos con el pan y el gazpacho que les dan. Pero en llegando el tiempo muerto, aquel en que por la intemperie no se puede trabajar, como por ejemplo la sobra y falta de lluvias, perecen de hambre, no tienen asilo ni esperanza y se ven obligados a mendigar. Estos hombres, la mitad del año son jornaleros y la otra mitad mendigos. Pues bien, un siglo más tarde, Aguilar Villagrán nos habla, situando un siglo más tarde, nos habla también de la situación de los campesinos andaluces. Y recoge un testimonio de los campesinos que dice: nuestra situación es insoportable, todo sube de precio, no podemos ahorrar ni tener satisfacción alguna. Ese pan de que dicen nos hartan es una telera que tiene de todo menos harina. Nuestros hijos no pueden recibir ilustración. Estamos condenados a que una inferioridad hereditaria e irremediable. Sabemos que no hay ley que nos ampare y que el alcalde y el juez municipal dan siempre la razón al rico. Estamos cansados de ser bestias, aspiramos a ser hombres. El libro de donde está sacada esta cita es El asalto campesino a Jerez de la Frontera, escrito por José Aguilar Villagrán, por si alguno quiere tener la referencia. Bien, como podéis comprobar, la situación no era nada halagüeña. Justo en esos momentos cuando conocemos la primera eclosión del flamenco, con los cafés cantantes, estamos hablando de finales del siglo XIX. Sabemos que el flamenco se conforma entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX, y cuando realmente da el salto a ser un fenómeno profesional, al principio es un fenómeno folclórico que se da dentro del ámbito de la familia, de las ceremonias sociales, y cuando da el salto al ámbito profesional ya es con los cafés cantantes, un poquito antes, también en las academias de baile, pero ya es al finales del siglo XIX. Podemos inferir fácilmente que la profesionalización fue una forma también de los campesinos, o de la mayoría de los primeros flamencos provienen también de familias que se habían ganado la vida en el campo, o eran herreros, que también era un oficio relacionado con el campo. Entonces, podemos inferir fácilmente que fue una forma de salir de la miseria, ¿no?
esa miseria del campo atrajo un movimiento migratorio muy fuerte, atrajo un movimiento migratorio a muchísimos inmigrantes a la ciudad, ¿no? Para daros un dato cortito, os diré que la población de Sevilla se incrementó de 148.315 habitantes en 1900 a 312.123 en 1940. Y luego no paró, porque en 1970 había subido a 548.072 habitantes. Como podéis comprobar, la mayoría, toda esa migración, todo ese aumento de la población, teniendo en cuenta que en aquella época había una tasa de mortalidad muy fuerte, tiene mucho que ver con los movimientos migratorios. Y los movimientos migratorios tenían que ver con el tránsito del campesino a la ciudad, intentando salir de sus condiciones de miseria. Ahí nos encontramos a la mayoría de los flamencos que luego fueron figuras. Manuel Torre venía de Jerez, igual que Chacón, igual que la Niña de los Peines, su familia había sido herrera en el Araal, hay quien dice que en el Viso. Bueno, no voy a entrar en esa polémica. Lo que sí que quiero dejar claro es que el flamenco está muy vinculado a la cultura agraria, porque la cultura agraria era la cultura que había en nuestra tierra a finales del siglo XIX y principios del XX. Esa cultura agraria duró prácticamente hasta los años 50 o 60. Cuando ya el régimen, con su política aperturista, los polos de desarrollo, se abrió al turismo y a una serie de intentos de industrialización, que no pasaron de intentos, pero bueno, que se quedaron ahí. Pero hasta entonces, Andalucía, sobre todo la parte occidental, depende prácticamente del campo y sigue manteniendo muchos vínculos con su cultura tradicional, su cultura agraria. El flamenco es una clara manifestación de eso. En ese sentido, los flamencos acaban también buscándose la vida en la juerga. Desde el principio habían partido de una economía de supervivencia. Cuando desaparece el café cantante, digamos, a mí no me gusta decir que vuelven a su ámbito natural, porque aunque es cierto que en su nacimiento tenemos registros de que cantaban en las tabernas, en sus reuniones, los gitanos, lo dice Machado y Álvarez, el padre de los Machado, y lo dice también Fernando el de Triana. También Estebanés Calderón, el primer registro escrito que tenemos, habla de una fiesta en Triana, en la taberna. Pero bueno, más que volver a su ámbito natural, yo pienso que se busca la vida donde puede. Y donde puede buscarse la vida es en las tabernas de la Alameda, en las ventas y en las tabernas de la Alameda. ¿Por qué la Alameda? Porque la Alameda era donde estaba la diversión nocturna, porque la Alameda era donde iban los señoritos cuando cerraban los cabarets, y porque allí era donde estaban las tabernas abiertas toda la noche, entre otras cosas porque además de tabernas eran prostíbulos. Esto no hay por qué ocultarlo, todo lo contrario. Se creó un entorno muy curioso en la Alameda, se creó una complicidad muy curiosa entre la prostituta y los artistas flamencos, hasta el punto de que, aunque al principio las juergas no eran más que, el flamenco no era más que un elemento de ambientación, poco a poco la Alameda se fue convirtiendo en un núcleo de concentración artística tan grande que atraía no solo a los artistas ya reconocidos que podían buscarse la vida, sino también a todos aquellos que empezaban. Y en ese sentido la Alameda se convirtió en una escuela de flamenco improvisada. Además, una escuela de flamenco improvisada que daba trabajo diario, cosa que no era poco. Esta foto la he traído para ilustrar un poquito eso que hablábamos de las condiciones socioeconómicas, que yo estudié comunicación audiovisual. Y estos dos personajes que aparecen aquí, que parecen salidos parecen extraterrestres comparados con la realidad en la que están inmersos, son Mary Pickford y Douglas Fairbanks, que son dos estrellas absolutas del cine mudo de Hollywood, de la primera etapa del cine hollywoodiense. Como podéis comprobar, el resto de los integrantes de esta foto se ve muy claro en las condiciones en las que vivían. Esto es el Corral del Conde. La mayoría de la gente, incluidos los artistas flamencos, vivían en corrales o en casas de vecinos. Era la vivienda típica de la gente humilde de nuestra tierra, de nuestra ciudad. Bien,
Una vez que ya hemos hecho el marco y hemos justificado o de alguna manera hemos explicado por qué el flamenco se busca la vida, el cante flamenco se busca la vida y es capaz de hacerse grande y de engrandecerse. Os he traído esto, he hecho un pequeño guión del funcionamiento de la juerga. No sé cómo vamos de tiempo, si quieres lo hacemos rapidito, porque para que luego haya un poquito de debate y también podamos cerrar con otro poquito de cante. ¿Vale? Lo tenéis ahí, la juerga, la organización era improvisada, no había... el señorito llegaba o no llegaba, en ese sentido los flamencos lo que hacían era esperar en las tabernas a determinada hora de la noche. He puesto lo del recorrido porque todos los artistas que entrevisté me decían, no, pero hacíamos un recorrido. Nosotros pues estábamos en Casa Morillo y si veíamos que los señoritos no venían, pues nos íbamos a la sacristía, que no había juerga allí, pues íbamos a los majarones o íbamos o ya cogíamos el tranvía y nos íbamos a una venta. El caso es que no solo no había ningún contrato previo, ni ningún caché estipulado, ni nada, sino es que ni siquiera había una actuación previa, ni se sabía si esa noche iban ahí los señoritos, no iban ahí. En ese sentido, era una aventura absoluta. Una aventura que a muchos artistas los echaba para atrás. Luis Caballero me contó que él empezó cantando en los cuartos de la Alameda y le salió un trabajo en el Alfonso XIII y dijo, yo me quedo trabajando en el Alfonso XIII de camarero porque a mí no me va eso de estar esperando al señorito a ver si llega o no llega, y si luego llega y al final de la noche te quiere pagar o no te quiere pagar, que lo más seguro es que te diga ya te veré, que era la famosa frase que por lo visto decían todos los señoritos, bueno, ya te veré, que hoy no tengo. También algunos decían, bueno, pues si ya has comido y has bebido, porque claro, en la juerga había vino y había queso y jamón y esas cosas, ¿no?, que comían los señoritos. Os he hecho también una relación de donde pone señorito, porque me gustaría también dejar claro que, aunque tenemos en mente al señorito como esa figura del heredero ocioso, ¿no?, que le daba la renta, que vivía de la renta y era hijo de un noble o de un propietario, en realidad hubo un momento en que en la juerga de la Alameda un señorito era cualquier que se podía permitir una juerga. Daba igual si era heredero o no era heredero, si era noble o no lo era. También había muchos ganaderos, había comerciantes, había militares, políticos e incluso artistas. Había toreros que se pagaban sus juergas y incluso algunos de las figuras flamencas como Manolo Caracol o Chacón, cuando ya eran Marchena, cuando ya eran famosos, pues también iban a la Alameda y montaban una juerga para que también cobraran el resto, ¿no? Esto es una foto que he encontrado que puede, no estoy segura si esto es un cuarto de la Alameda, pero puede ser un poquito ejemplarizante de lo que era más o menos aquel entorno. Y con respecto al ambiente, pues, como ya os he dicho antes, lo de menos al principio era el flamenco. El ambiente era un ambiente lujurioso, era un ambiente donde además se daba una clara relación de dominio del señorito. Cuando digo señorito, mi director de tesis siempre me insistía en esto, ¿no? Es que la palabra suena muy tópica. En realidad digo señorito por abreviar, pero digamos que era el público que había en el cuarto, era el señor que se estaba divirtiendo con su amante de turno, que podían ser uno o dos o tres señoritos con sus amantes de turno, que podían ir con sus amantes fijas o podían estar con las prostitutas que le ofrecía el local, ¿no? En esto no había una regla fija. Y lo que sí había era una clara relación de dominio de los que pagaban la fiesta con respecto a los que estaban allí a su servicio. El artista no era reconocido como tal. Al artista se le llamaba para que ambientara aquello. Y a veces ni siquiera se le llamaba al artista. El artista estaba allí, era el que insistía en entrar para ver si luego el señorito le daba algo, si le ambientaba, si le gustaba. Recuerdo que Chocolate me contó una anécdota que decía, me tiré una noche, toda la noche cantando a un señorito, y el señorito venga con la cara que le llegaba al suelo, hasta que ya un momento que le pregunté, ¿usted de dónde es? Y me dice, yo soy de Aragón. Y entonces me acordé yo que yo sabía cantar una jota y le canté yo una jota, oye, se puso el hombre contento y me dio 20 duritos. Y ya con eso tuve yo para comer toda la semana. Era así, el ambiente de la juerga era así, no había nada estipulado. Y realmente el señorito si quería pagar, pagaba, y si no, no pagaba, porque en realidad
en el fondo era como que el señorito le estaba haciendo el favor al flamenco, de que el flamenco estuviera allí, ¿no? Y de que le cantara. Luego el flamenco pues estaba un poco conchavado con la prostituta. La prostituta, si también me contaba un señor mayor, un artista mayor, que no es muy conocido, pero que vivió todo aquello, que a veces la prostituta, con tal de entretener al señorito, no tenía que acostarse con ellos, pues llamaban a los flamencos para que lo entretuvieran toda la noche, para que la juerga se alargara, para que bebiera mucho, y así ella pues se libraban también de tener que contentar mucho al señorito. Entonces el ambiente era un ambiente más bien sórdido. Lo que ocurre que sí es cierto que esas tabernas de la Alameda, esas juergas, esos cuartos, concentraron a una gran cantidad de artistas en aquella época en la que la crisis económica era tan brutal que había que comer y había que buscarse la vida donde fueran. Y eso hizo que hubiera una enorme calidad artística en las tabernas de la Alameda todas las noches, y que tarde o temprano sí que hubiera señoritos que fueran a la juerga y a la Alameda buscando el cante. Os voy a leer 2 citas cortitas, una de Chocolate, que dice: muchos señoritos acababan en la Alameda después de haber estado en alguna terraza o algún cabaret, porque había muchos cabarets en Sevilla, la Terraza, la Conejera, el Rancho Alegre, la Playa. En la Alameda aterrizaban todos a las 5 o las 6 de la mañana. A las 7 la Alameda era una feria, sobre todo en las 7 Puertas o en Casa Morillo. Pies Plomo, el padre de José de la Tomasa, que a su vez fue yerno de José Torres, Pepe Torres, que era hermano del mítico Manuel Torres, que también cantó mucho en la Alameda, en los cuartos de la Alameda. Pies Plomo me decía con respecto a lo que le pagaban, ¿no? Al que le daban 20 duros era un rey. Manuel Torres cobraba 10 o 15 duros. Chacón llegó a cobrar hasta 4 duros, pero con un duro se comía 3 días. Algunas veces mi suegra, la mujer de Pepe Torres, me mandaba por mi suegra a la Europa y yo le decía: que me ha dicho Grasita que se ha ganado usted algo, y entonces me decía que sí y me daba un duro. Y ya ve, con un duro tenía para darle de comer a toda su familia, que eran 7 chiquillos. Y otras veces decían: mañana te daré, o llégate a la Sport, que era donde paraban todos los señoritos. Pero eran los menos, porque casi siempre al terminar te pagaban. Bueno, tengo que matizar que llegó un momento en que en la Alameda se distinguían las primeras figuras de los que no lo eran. Y sí es verdad que a las primeras figuras los señoritos los llamaban expresamente para que les cantaran. Y entre las primeras figuras estaba Manuel Torres o estaba Pepe Torres. Pepe Torres, que además de cantar muy bien, parece ser que era muy simpático, era muy gracioso, tenía un enorme sentido del humor, tenía mucha gracia. Eso es otra cosa que destacan los flamencos con respecto al ambiente de la Alameda, que en aquella época había mucha gracia, que uno no tenía para comer, pero que había mucho sentido del humor, que se lo tomaba todo. Esa economía de supervivencia en la que vivían les hacían tomarse todo con mucha filosofía, y parece ser que los señoritos, además de gustarle que los flamencos le cantaran, pues también les gustaba que le contaran sus chistes y sus chascarrillos, y a Pepe Torres lo llamaba muchas veces más para que le contaran los chascarrillos que para que les cantara. Luis Caballero nos habla con respecto a los señoritos. En la mayoría de los casos el señorito era un malaje, pero también había otros señoritos que sabían de cante más que el que estaba cantando. Y cuando yo preguntaba quién era ese que sabía tanto de cante, me decían que el marqués de yo no sé cuántos. Y ese mismo marqués se vestía de chaqué para ir a la ópera y a lo mejor se dormía, pero en realidad era un pedazo de andaluz que le gustaba el cante de tal manera que no dudaban en ocultarse, porque entonces se ocultaban porque estaba muy mal visto el flamenco. Y entonces pues se ocultaban en el cuarto con fulanita, menganito, y allí no lo veían. Ahora, luego había el que interrumpía y contaba chistes y tal mientras estaban cantando. Bien, como habéis visto en esta cita, pues se resume un poco lo que os he venido contando, ¿no? Que el flamenco, desde la época de los cafés cantantes, estaba mal visto, siempre se asociaba con un ambiente nocturno, con un ambiente en el que la prostitución estaba presente, y tuvo una gran campaña, además, de la prensa y de los poderes eclesiásticos, institucionales, en contra, y en la Alameda pues lo que hizo fue afirmar esa imagen, una imagen que al flamenco le ha costado mucho trabajo quitarse de encima. Ahora podemos hablar de esta relación que tuvo el flamenco con la Alameda, con la prostitución, porque afortunadamente el flamenco ahora ya ha alcanzado la consideración que se merece, pero es verdad que le costó mucho trabajo salir de ahí. Los inconvenientes ya lo hemos visto: un ambiente sórdido, unas relaciones de servidumbre, la inseguridad, el bajo nivel de reconocimiento,
era un ámbito muy restringido, con lo cual se daban a conocer muy poco. Además, como allí tenían trabajo casi todas las noches, pues eso hizo que muchos de ellos tampoco salieran fuera, tampoco optaran por la aventura de irse a Madrid. En aquella época ir a Madrid era como irse a Allende los Mares, ¿no? Para muchos de ellos, la mayoría eran analfabetos. Entonces, bueno, pues la Alameda tengo yo mi habitáculo, yo me busco ahí, me gano la vida. Entonces, muchos de los artistas que podían haber sido grandes figuras se quedaron ahí y no llegaron. Por ejemplo, me hablaban los artistas flamencos de Mariala Moreno, que por lo visto tenía una versión particular de la Soleá por Bulería de Triana, que bueno, que casi que se ha quedado ahí con ella, ¿no? Porque no salió de ese ámbito. Pero, sin embargo, como ventaja podemos señalar que era un ámbito profesional que al mismo tiempo permitía que el flamenco mantuviera su carácter tradicional, su carácter ritual, que es algo importante en el flamenco. Mi tesis ha versado sobre esto del ámbito ritual, pero para esto necesitaría yo mucho más tiempo, así que eso lo dejamos para otra conferencia. La concentración artística, que permitió que muchos grandes artistas estuvieran en el mismo sitio durante los mismos años, eso hizo que hubiera una competencia creativa que dio lugar a que el corpus del flamenco se enriqueciera, gracias en parte también a que al no haber una gran exigencia del público de los cuartos, que lo que estaba más de juerga, los artistas, y eso me lo reconocieron todos los que entrevisté, tenían más margen para jugar con el cante. No es como cuando están en un teatro que tienen esa responsabilidad de gustarle a un público masivo. Ellos te decían, bueno, tú ahí puedes jugar con el cante porque te estás tomando tu copita, el señorito está de fiesta, y en ese sentido, gracias a eso, también hoy en día podemos contar con una serie de cantes y con que el corpus del cante se enriqueció, ¿no? Con una serie de artistas que pasaron por la Alameda. Todos los artistas grandes pasaron por la Alameda y todos los que hoy en día conocemos como tales. Y bueno, también fue un ámbito de formación. La mayoría de los artistas que vivieron aquello no dicen que la Alameda es una escuela, dicen que la Alameda fue la universidad del flamenco, que la cuna estaba en Triana, pero que a donde iban a cantar en plan profesional era la Alameda y que allí es donde de verdad se cantaba de forma profesional. Y luego, pues bueno, pues fue una plataforma de lanzamiento, pero sobre todo para la gente que empezaba. Como os he dicho antes, para muchos fue todo lo contrario, para muchos lo que hizo fue dejarlos en ese ámbito restringido. Pero sí hubo gente, como por ejemplo Chocolate, que empezó yendo allí a la Alameda y que gracias a eso conoció a otros artistas, como Tomás Pavón, como la Niña de los Peines, que lo dieron a conocer. Yo creo que con esto ya podemos dar por terminado, si queréis preguntar algo, y bueno, yo voy a estar por aquí también, si luego queréis preguntar algo más en petit comité y así podamos pie a que nos ilustren un poquito con el campo. De determinadas maneras, pues el mundo del flamenco se ha quedado restringido o a programas muy específicos, a unas horas totalmente introspectivas, o a flamencos que entran por el aro de la modernidad que se le plantea desde. Entonces, en ese sentido, pues muchas gracias por traer nuestras fotos y porque eso es lo nuestro. Lo otro nos lo están metiendo poco a poco y estamos entrando. Su marido es Pepe Pinto, este es Rafael El Gallo y Pepe Marchena, y este creo que es Belmonte. La Niña de los Peines, Pepe Marchena y Pepe Pinto, estuvieron muy poco tiempo en la Alameda porque ellos fueron grandes figuras. La Niña de los Peines empezó muy joven y ella actuaba al lado de las cupletistas en las grandes salas de fiesta, los grandes cabarets, incluidos los teatros. Sin embargo, ella vivió toda su vida en la Alameda, en la calle Calatrava, y también se pasaba por los cuartos de vez en cuando. Igual que Pepe Marchena, igual que Pepe Pinto. Y bueno, pero no hay muchas letras pero sí que hay muchos artistas que se sabe que estuvieron vinculados a la República, como Vallejo, como Cepero, como algunos, como el Pena Hijo, ¿no? Y algunos que incluso le costó la vida. Es así. Lo que ocurre es que bueno, luego llegó la guerra, llegó el franquismo y tuvimos que adaptarnos. Pero sí que la mayoría de las grandes figuras del flamenco estaban vinculadas a la República y evidentemente. Yo he oído por la televisión y a otros gente que el flamenco, como flamenco y cante, empiezan a hacer en el eje Jerez Sevilla cuando se construye el ferrocarril. Es cuando ya el Jerez va bajando y se va juntando con Triana y salen ya los diferentes cantes, diferentes palos. Eso es
la base, ahí empieza, ahí es cuando realmente en el siglo XIX, cuando el flamenco empieza a actuar. Sí, bueno, los orígenes son difusos. No se sabe muy bien porque no tenemos ninguna documentación escrita exacta que nos diga aquí nace y aquí está el primero y aquí tal. La primera referencia escrita que tenemos nos la da Demófilo ya en el siglo XIX y nos habla de Triana. Pero mucho antes también Esteban Escalderón también nos ha dado una referencia y todos los artistas de lo que nos habla Esteban Escalderón que estaban en Triana, como El Planeta, El Fillo y tal, ahora ya se ha descubierto que todos venían de Cádiz y eran inmigrantes que venían a la ciudad a buscarse la vida. Entonces, los orígenes no están muy claros, el ferrocarril influye, evidentemente, y por supuesto el flamenco nace en el seno de la clase trabajadora. Es más, nace en el seno de la clase trabajadora que trabaja a ratos. Es decir, es una clase más que proletaria, subproletaria. Pues nace en el seno de una clase muy deprimida. Por eso de ahí viene la queja y el lamento. Pero sí tiene detrás toda una herencia cultural, que es la herencia agraria andaluza, que conlleva la herencia de todos los pueblos que pasaron por Andalucía, ¿no? Es una herencia cultural muy rica, aunque nazca en el seno de una clase muy deprimida. El triángulo Jerez-Sevilla, bueno, Huelva también. Hay quien dice que el fandango es lo primero y que de ahí parte todo. En eso tampoco acaban de aclararse. Ahora, hasta hace muy poco no había estudios musicológicos serios al respecto. Había algunos, pero no lo suficiente. Los que se están haciendo ahora, pues hay quien indica que es el fandango lo primero y que de ahí parte todo. Lo único que sí podemos asegurar, porque son los primeros registros que tenemos, es que el cante se singulariza en el café cantante, que es cuando el cante se despega del baile, porque en principio las primeras referencias que tenemos son de bailes. Y que el gitano es un elemento importante, muy importante. Pero el gitano andaluz, que en Andalucía el gitano se asienta, no es errante. El gitano andaluz en Andalucía se asienta, entre otras razones, porque trabajaba muy bien el gremio trabajaba muy bien en la herrería. Y el gremio de la herrería en la Andalucía occidental era muy débil. Entonces, en aquella época, por lo visto, el grado de fusión del hierro era tan difícil conseguirlo que había que ser verdadero artífice, ¿no?, para ello, y los gitanos lo eran. Y en Andalucía se asentaron porque aquí se le dio un oficio y porque además todas las pragmáticas que iban en contra de los gitanos, lo que intentaban conseguir no era tanto expulsarlos del país, sino que aquí se asentaran y asumieran nuestra cultura, que de hecho fue algo que no tuvieron más remedio que hacer, y que ellos perdieran la suya, que de hecho pasó porque perdieron su lengua, perdieron sus vestimentas, perdieron su religión, aunque siguieron teniendo su condición étnica, afortunadamente. Eso no lo perdieron, porque la supieron defender. El elemento gitano es muy importante. Lo que ocurre es que yo no entraría en la polémica de si el cante es gitano o no es gitano, porque el cante que nosotros conocemos como tal es el cante que se graba ya en los cafés cantantes, y ahí hay figuras que lo mismo son gitanas que no. No todos los primeros cantadores y cantadoras conocidos son gitanos, son gitanas. Y evidentemente el cante surge y los palos surgen porque las grandes figuras los crean. ¿Sí? La Trini crea 4 tipos de malagueñas y en esto también voy a aprovechar para reivindicar el papel de la mujer en el mundo del flamenco, porque la mujer no aparece en el mundo del flamenco. Si estáis en los cafés cantantes, todo eso que hemos visto al principio, es porque la mujer está desde primera hora, y no solo como bailadora, también como cantadora. Y tiene un papel muy creativo. La Niña de los Peines fue la primera gran figura del cante. Llegó a ganar incluso más dinero que Chacón, cosa que era escandalosa incluso para los periodistas de la época. Hay un periodista que lo dice, ¿no?, ¿cómo puede ser que gane más que Chacón una mujer? Bueno, pues era una gran figura, ¿eh? Entonces, los palos, ¿cuál es el primer palo? Hay quien dice que el fandango, hay quien dice que la toná, hay quien dice que la toná porque es lo que habla Demófilo, que cantan los gitanos. Las tonadas no son gitanas tampoco. El origen de las gitanas es el folclore castellano. Todo tiene que ver con el folclore andaluz y castellano. Lo que ocurre es que eso se va singularizando con determinadas figuras del cante que les van dando su forma particular de hacer esos cantes y van creando nuevas formas, nuevas estructuras. Luego los palos surgen de las figuras creadoras. Lo que ocurre es que al ser un fenómeno de transmisión oral, y eso sí lo tiene de folclore, que lo sigue conservando esa condición tradicional de transmitirse de forma oral, al ser un fenómeno de transmisión oral no queda el autor, no hay un autor registrado. No haber un autor registrado es muy difícil decir qué palo vino antes, qué palo vino después.
Pero yo estoy completamente convencida de que los palos vienen porque las figuras del cante los crean. Hay una serie de figuras a finales del siglo XIX, gracias a que se profesionalizan, gracias a que hay una competencia entre ellos, tienen que dar más cada uno, van creando cada uno formas nuevas, estructuras nuevas y se va ampliando el corpus del cante. Llega un momento en que se cierra y a principios del siglo XX el corpus del cante prácticamente es lo que conocemos hoy. Ya no se crean muchos más cantes. Hay varias versiones. Hay la versión de Blas Infante, otras versiones. Yo no me quedo con ninguna, ¿verdad? Es que no hay nada cierto, no hay nada a lo que podamos aferrarnos para decir esta es. Todos son especulaciones. No hay ningún dato histórico que refrende ninguna de las interpretaciones. Como mucho, yo me quedo con que se le llama flamenco porque se le llamaba flamencos a los que cantaban flamenco. ¿Por qué se le llamaba flamencos? Hay quien dice que porque los gitanos tenían una faca parecida a la que tenían los flamencos de Flandes, los soldados, pero a mí me parece eso mucho especular. Puede ser, pero que porque la etimología de la palabra, la parte árabe, flam, venga de flama, también puede ser, pero realmente no hay nada exacto, con lo cual se llama flamenco. Ya está. ¿Alguna pregunta más? No, pues yo hago tengo entendido... La penúltima, tiene la penúltima. Yo me doy la última yo. Antes de que cante Manuel Gerena, tengo entendido que estuvo Federico García Lorca en la Alameda, vino a escuchar precisamente a Manuel Torre. Exactamente. Supongo que habéis oído hablar todo de la teoría del juego del duende, que es una conferencia que dio García Lorca. Pues bien, esa conferencia García Lorca la da inspirada en el cante de Manuel Torre, al que él había conocido en los cuartos de la Alameda, concretamente en un cuarto de las Siete Puertas. Y también a la Niña de las Peines lo conoció allí. También hay una anécdota que parece ser que es mentira, porque ella lo desmintió en su día, que dice que la Niña de los Peines no le salía el duende, entonces se tomó un vaso de casalla y entonces ya le salió la voz, porque esa es otra, es que en el flamenco se interpreta que el duende es la voz aguardientosa, no la va a afillar, y entonces si no, no hay duende, y ella no tenía la voz así, ella tenía la voz muy bien colocada. Y bueno, pues ella lo desmintió en su día. Pero nos queda el dato de que Lorca la conoció y la conoció en un ambiente de juerga, porque si no, no le hubiera por decir que se había tomado el casalla. Y bueno, es que como he dicho antes, no... Yo que en tiempos del Pequeñín del Pardo... Sí, bueno, Vallejo sí tuvo su fandango republicano, pero es verdad que el flamenco, como he dicho antes, no se ha apreciado, las letras flamencas no se apreciaban por ser letras de mensaje claramente político. Y es verdad que Manuel Gerena en ese sentido abrió una brecha que antes no estaba abierta. Es cierto. ¡Ay! Hay entre la vida y la muerte, hay un tiempo que se va, cada minuto merece vivirlo en la ay, este que dice
porque ya no está mi pueblo para recibir más engaño.